¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que pasó recientemente en China, y es que se celebró el Congreso del Partido Comunista y, como se anticipaba, se ratificará el tercer término de Xi Jinping al frente del partido. Además, fue un discurso triunfal el que dio Xi. Destacaron algunas afirmaciones sobre el proyecto chino, sobre el no descarte del uso de la violencia sobre Taiwán y otros temas más que comentaremos. Para entender mejor lo que está pasando, hemos invitado a Stephanie Enaro. Ella es experta en temas de geopolítica, ella es columnista en El Economista y es profesora en la Ibero y en la Marroquín en Guatemala. Bienvenida, Stephanie. También nos va a acompañar desde Bogotá Víctor Mijares, él es profesor de planta en la Universidad de los Andes en Colombia. Ambos bienvenidos. Stephanie, voy contigo con las impresiones preliminares, ¿no? Es decir, ya se anticipaba, ya todo el mundo comentaba que Xi tomaría un tercer periodo, ya se había quitado esa regla, digamos, de que no podían estar más de 2 periodos al frente del Partido Comunista, pero ya empieza el Congreso, Xi ya dio su discurso inaugural. ¿Cuáles son tus primeras impresiones hasta este momento? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, creo que este 20º Congreso del Partido Comunista Chino es muy importante porque de alguna manera se ratifica a Xi Jinping y esto lo pone ya al nivel de Mao Zedong. Ahora, hay que entender muy bien de dónde viene Xi Jinping para entender lo que sigue. Hoy más que nunca es muy importante centrarnos en la persona. Xi Jinping es hijo de Xi Shangxun, que fue uno de los mayores oficiales en Guangdong, y él estuvo en favor de la apertura económica y de las reformas que se hicieron en ese entonces, pero Xi Jinping salió contrario a su padre y en lugar de reformas, él quiere restaurar el papel del Partido Comunista en la vida de la sociedad y en el mundo, y justamente ese es el mensaje que sale de este Congreso cuando habla de una China restaurada, cuando habla de la nueva posición que China tiene que tener en el mundo y sobre todo cuando dice que ya no van a ser un país con 2 sistemas, que van a ser un país con un sistema porque Taiwán es parte de China y lo quiere recuperar. Me parece que ese es el manotazo que Xi Jinping necesita dar para ganar legitimidad en un momento en donde la economía pues no va tan bien a nivel mundial y esto hace que en China tampoco vaya, claro, le está yendo mejor que a muchos países, pero para los estándares que traían no están tan bien. Y también es importante ver que esto confirma el reset que hay en la relación con Estados Unidos, porque cuando llega Biden al poder, el reset no fue del lado de los estadounidenses, el reset fue del lado de los chinos, que ya se ven como iguales a los Estados Unidos en términos de potencia. Víctor, para entender mejor lo que pasó en el Congreso, es decir, de alguna manera el crecimiento económico le había dado mucha legitimidad al Partido Comunista Chino, el crecimiento se ha ralentizado, de alguna manera también por la famosa trampa del ingreso medio, ¿no? Cuando empiezas a crecer ya no es tan fácil luego seguir creciendo, y el discurso de Xi parece privilegiar el proyecto político por sobre el económico. No sé si tú lo lees igual y qué otras impresiones te quedan de este discurso de Xi. No, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Edgar. Sí, efectivamente creo que lo que está pasando tiene que ver con algo que ya se había anticipado y es que desde luego con ese tamaño de la economía va a ser muy difícil que siga creciendo al ritmo que crecía China anteriormente. Eso es absolutamente esperable, se había anticipado y estamos entrando entonces en una fase distinta en donde ya hay una musculatura financiera, una musculatura económica, tecnológica, que también es muy importante y no solamente tecnológico civil, sino tecnológico militar. China ha logrado estar ya en la vanguardia. No es un gran exportador todavía, al menos no al nivel de Rusia, los Estados Unidos, un exportador de armas, pero sí está exportando armas, sí está teniendo influencia importante por la vía de la diplomacia de defensa y desde luego que el proyecto político de Xi, y como decía Stephanie, aquí la persona también es importante junto con los elementos estructurales del sistema político chino, pero adicionalmente el sistema internacional, pues nos dan y nos ponen en las puertas
ver a una China cada vez más asertiva, una China que tiene sus objetivos internacionales y geopolíticos cada vez más claros. Ha desaparecido, por ejemplo, del discurso, ha desaparecido esta idea del auge pacífico, ¿no? Eso no quiere decir que China necesariamente se vaya a ser agresiva de buenas a primeras, pero que haya desaparecido eso, que se está hablando abiertamente de que Taiwán es parte de una sola China, que se esté, digamos, con este nivel tan alto de gasto militar, que se haya experimentado con tecnología militar tan de punta, y en donde tengamos entonces un líder que rompe las reglas, digamos, de esa reelección dentro de lo que es, por supuesto, un sistema de partido único, pero que es deliberante internamente, pues nos pone en una posición en donde pareciera que Xi está interpretando, Xi y su entorno están interpretando que el sistema internacional es cada vez más agresivo, que estamos en una situación de muchísima inestabilidad. Este congreso se da en el marco de la guerra en Ucrania, se da en el marco de las tensiones con los Estados Unidos y se da en el marco, por supuesto, de las tensiones con Taiwán, y pareciera que está preparando a China para un futuro no muy lejano, un futuro inmediato, en donde muy probablemente esa presencia de los Estados Unidos a partir de la política del pivote asiático inaugurada por Barack Obama, pero que se ha mantenido a lo largo de estos últimos periodos presidenciales norteamericanos, pues pareciera que va y está dispuesta y tiene la capacidad para desafiar esa presencia estadounidense, ni hablar, por supuesto, de desafiar la presencia económica estadounidense en continentes como África o América Latina. A ver, Stephanie, ya que los dos mencionaron Taiwán, obviamente es el tema que más llama la atención a todos porque es tema espinoso, ¿no? Y además las declaraciones de Biden siempre han sido, bueno, han sido ambivalentes, pero a veces han sido muy beligerantes, ¿no? Diciendo que sí, se va a usar la fuerza si China interviene en Taiwán. ¿Cuál es la perspectiva? ¿O es esto nada más una cuestión retórica, es decir, para reafirmar la identidad china? ¿O en serio hay un riesgo de que la tensión crezca en el corto plazo? Me parece que sí hay un riesgo de que la tensión crezca en el corto plazo, por lo que significa Taiwán. En términos geopolíticos, Taiwán es muy valioso por su ubicación. Es una isla que es capaz de contener a China dentro de su propio litoral, y China es una potencia marítima que ya está muy cerca de rebasar a Estados Unidos en términos de unidades. Ahora, para Estados Unidos, más allá de que Taiwán produzca semiconductores o sea una democracia, Taiwán es importante porque es el portaaviones más grande del mundo. Si hay algún conflicto en Asia, puede llegar, estacionarse ahí y desplegar toda su fuerza y contener a China. Esa es la importancia de Taiwán. Ahora, hay documentos que se han filtrado por parte del gobierno chino que dicen que para el 2027 China podría invadir Taiwán, pero creo que esto se puede adelantar para el 2024 por el cambio de guardia en la presidencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha mantenido una neutralidad estratégica con respecto a Taiwán. El único que se ha atrevido a decir abiertamente que si atacan a Taiwán, Estados Unidos reaccionaría es Biden, y esto lo hace cosa de Biden. Si Biden ya no está, entonces se regresa a los términos tradicionales de la política exterior estadounidense, y por supuesto que esto es súper importante porque tanto China como Rusia quieren relegar a Estados Unidos a ser una potencia atlántica, y el regreso de Taiwán a manos de China le ayudaría a quitarle a Estados Unidos esta preeminencia sobre el Pacífico y pondría focos rojos sobre Japón, por ejemplo, que es uno de los pilares de este orden internacional de la región, que de eso ya de alguna manera se está encargando Corea del Norte con la prueba de misiles que ha estado realizando en los últimos días. Y sobre lo mismo de Taiwán, Víctor, te pregunto a ti. Stephanie ya nos dijo, nos recuerda, ¿no?, que Biden ha sido el que ha llegado más lejos, ¿no?, al afirmar hasta dónde está dispuesto a llegar a Estados Unidos, pero también es cierto que esa inestabilidad que hay por la polarización en Estados Unidos puede ser una oportunidad para China. ¿Cómo ves tú el rol de Estados Unidos? ¿Ves que hay ese consenso suficiente para entender qué está en juego en Taiwán, o de verdad va a ser algo que dependa mucho de la dinámica política interna de Estados Unidos, la reacción frente a un eventual aumento de tensión entre China y Taiwán? Pues en primer lugar, digamos, Biden ha llegado más lejos porque China también ha llegado más lejos. Es decir, hay una reacción por parte de los Estados Unidos ante estas, sobre todo las últimas maniobras aeronavales por parte de China, que han superado o se han acercado mucho más a aguas territoriales y
y a la masa, digamos, de la isla de Taiwán que los ejercicios del 95-96, por ejemplo. Todos vimos esos gráficos en donde efectivamente no solamente hay un aumento importante de las unidades aeronavales por parte de China, un aumento importante de su gasto militar, sino que también insisto en esto, porque creo que muchas veces es subestimada China en materia tecnológico-militar. Pero ha habido muchísima ambigüedad por parte de las declaraciones de Joe Biden, y cuando ha mostrado cierta asertividad en cuanto a su disposición, la disposición de los Estados Unidos de defender y honrar, digamos, los acuerdos y alianzas con Taiwán, inmediatamente salió la Casa Blanca a desmentirlo, ¿no? Entonces eso también nos da una idea de qué está pasando en los Estados Unidos. No solamente estamos viendo un problema de polarización, sino que también la Casa Blanca y esta presidencia están en una situación, digamos, particularmente vulnerable en cuanto a su discurso y en cuanto a la posición firme que pueda tener los Estados Unidos, no solamente en cuanto al tema chino, sino en muchos temas internacionalmente hablando. Entonces, me parece que esto va a depender de lo último que decías. Tiene mucho que ver con cuál va a ser la situación política de los Estados Unidos en el futuro inmediato, pero también en el mediano y largo plazo. Pareciera que estamos en una situación en donde Estados Unidos, digamos, la polarización no va a ceder, en donde todas estas tendencias interseccionales van a seguir generando tensiones dentro del país, y muy probablemente se vayan perdiendo mucho más los acuerdos y los grandes consensos que hay en materia de política exterior. Hoy en día, por ejemplo, el gran objetivo geopolítico de la primacía no parece tan claro, no parece ser apoyado por todos los partidos, o al menos no por todas las facciones dentro de los partidos, y eso muy probablemente termine afectando y resintiendo no solamente el poder de los Estados Unidos, su capacidad de proyección, sino también a sus aliados en el mundo. Ahora, Stephanie, por ejemplo, hablando un poco de China en el escenario internacional con la reelección de Xi, no va a cambiar mucho, y hemos visto que la posición de China sobre la invasión rusa a Ucrania ha sido ambivalente. Es decir, no se ha mojado. De hecho, en el último encuentro en Uzbekistán fueron un poco críticos, ¿no? Digamos, ¿cómo están también los aliados de China en este contexto? Porque Estados Unidos está claramente en una posición, Europa occidental por lo menos en otra. Es decir, también China hacia dónde mira cuando ve que Rusia, que es un aliado, digamos, natural, lo pone en una situación comprometida, por decirlo menos. Bueno, sí, y yo te respondería sí y no con respecto a que han sido un tanto precavidos, porque pueden decir muchas cosas, pero los hechos han apoyado mucho a Rusia. El hecho de que hayan firmado un tratado con Gazprom para que Rusia le surta gas, que se lo paguen en rublos o en yuanes, habla de muchísimo apoyo. Ahora también Xi Jinping ha dicho que entiende las razones de Putin para hacer esto, condenó las acciones de la ONU que recriminan la anexión de Rusia a estos 4 territorios ucranianos, diciendo que eso no va a ayudar en nada a este conflicto, que al contrario va a avivar las tensiones. Y siempre ha sido muy crítico del rol de Estados Unidos con esos discursos incendiarios que da Biden en Polonia, donde obviamente son para consumo directo. Y quiero aclarar que esta guerra en Ucrania está sirviendo para reavivar los nacionalismos en el mundo. La relación de China con el mundo va a ser una relación nacionalista, porque el mundo está en un momento nacionalista, y a mí esto me preocupa porque lo único que deja los nacionalismos es ceguera. Mueven emociones en momentos críticos, y en este momento la situación económica global es crítica. Por eso renacen para distraer a la sociedad de lo que realmente importa. Ahora sus alineaciones están muy claras. Hay ejercicios en el Golfo Pérsico con China, por ejemplo, con Rusia e Irán. Esta nueva alianza militar deja mucho que dice muchas cosas, ¿no? También esta alianza de Rusia con México en términos de tecnología espacial, pues quiere decir que esta guerra está yendo más allá de las fronteras de Europa. Y también, ¿por qué no?, que le está ganando el liderazgo del continente americano a Estados Unidos, porque la Cumbre de las Américas de Biden, para mí, fue un fracaso, mientras que esta reunión de China con los países de la CEPAL fue un éxito, no puso condiciones, y hay que notar que China ya comercia más con la mitad sur del continente americano que los Estados Unidos mismos. Para ir terminando, Víctor, a eso quiero llegar un poco. ¿Cuál es la situación actual de China con relación a América Latina, y cómo ves que vaya a cambiar o no vaya a cambiar con este tercer mandato de Xi?
Pues la relación con América Latina depende no solamente de China, sino también de la propia América Latina. En el caso de América Latina, pues hay distintas posiciones con respecto a cuál va a ser la relación con los Estados Unidos, qué tipo de relación va a existir dentro de la región y si vamos a volver a experimentos regionalistas como los que se vieron, yo diría, digamos, entre la primera y segunda década del siglo XXI. Pero en el caso particular y concreto de China, pues hay unas capacidades muy importantes que tienen que ver con lo que ya se mencionaba en materia de comercio, que tiene que ver con proyectos tecnológicos, no solamente con México, sino también con Argentina, por ejemplo, y los cambios de gobierno. Hay una relación muy tensa, por ejemplo, con el gobierno de Bolsonaro. Probablemente ese gobierno cambie y vuelva a Lula, con lo cual podría haber un relanzamiento de los BRICS. No sé en qué condiciones, ya China parece demasiado lejos del resto de sus competidores, es decir, China e India. Por el otro lado, Rusia, que yo no estoy tan seguro de que Rusia y China sean aliados naturales, creo que todo lo contrario, que son enemigos naturales, porque tienen una alianza y que tienen una relación, digamos, de conveniencia en este momento, y en donde probablemente China pueda incluso convertir a Rusia en un estado vasallo o esté pensando en algo como esto, pero muy particularmente en el caso de América Latina ha querido jugar un poco ese rol o jugar la carta de la equidistancia estratégica. Yo creo que eso hasta los momentos le puede funcionar, pero en un momento en el cual se decante China en algún momento por usar la fuerza en Taiwán, por desafiar militarmente, naval y aeronavalmente a los Estados Unidos en su propia región, en el Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico, pues va a ser muy difícil mantener esa neutralidad. Los países latinoamericanos están un poco acostumbrados, digamos, a la comodidad estratégica o geoestratégica de su distancia con respecto a asuntos euroasiáticos, pero cada vez esos asuntos euroasiáticos están más cerca de nosotros y los vínculos políticos son también muy estrechos, con lo cual yo creo que esa equidistancia estratégica no va a durar mucho. Muy interesante. Bueno, hasta aquí por razones de tiempo. Le agradezco muchísimo a Estefan Inaro desde Ciudad de México y a Víctor Mijares desde Bogotá por ayudarnos a entender mejor lo que significa este tercer periodo de Xi y lo que pasa en el Congreso del Partido Comunista en China. Hasta acá el debate en Razón de Estado.